El tema que vamos a ver hoy es sobre las investigaciones explicativas, el tema que corresponde a la unidad 3 del curso de práctica investigativa. Vamos a ver entonces que la investigación explicativa es una de las formas que hay para hacer investigación. Asimismo, tenemos otras dos formas de hacer investigación, que son las investigaciones de tipo descriptivo y las investigaciones de tipo interpretativo. Estos son tres esquemas, como les decía, formas de hacer investigación o tipos de investigaciones y que su clasificación obedece a tres de las funciones cognitivas principales que realizamos los seres humanos y que nos sirven para poder aproximarnos al mundo y entenderlo mucho mejor, que pueden ser tres formas: describirlo, explicarlo o interpretarlo. De este modo, entonces, cada uno de los esquemas o tipos de investigación se asocia con una de estas funciones. Entonces, tenemos también que, según las hipótesis o las respuestas que nosotros planteemos a los problemas de investigación, también van a determinar el tipo de estudio o el esquema con el que vamos a hacer la investigación. Entonces, podemos tener uno u otro tipo de investigación, y esto depende del objetivo que yo tenga como investigador, ¿sí? Del alcance que tenga mi investigación y de las formas de responder o de los tipos de respuestas que yo planteo a esa pregunta de investigación. Entonces, como les decía, esas tres formas de hacer investigación, en el caso de la descriptiva o del tipo de investigación descriptivo, aquí entonces lo que buscamos es estudiar esa realidad o ese fenómeno que quiero investigar, pero solamente describiéndolo. ¿Y cómo puedo describir ese fenómeno de investigación? Entonces, identificando aquellas características más importantes que lo describen, que nos permiten describir esa realidad con base en esos aspectos o esas características. ¿Cómo podemos entonces también hacer esa descripción? Mirando, digamos, cómo esa variable o esa característica se manifiesta en esa realidad específica. Entonces, también determinando cómo se comporta o cómo se manifiesta en ese contexto que estamos estudiando. Para ello, nosotros medimos esa variable y miramos entonces cuál es esa tendencia de ese comportamiento que tiene esa variable. Por eso también decimos que las investigaciones de tipo descriptivo también es lo que se conoce como investigación cuantitativa, también entra dentro de esta categoría, dentro de las investigaciones cuantitativas. Podemos entonces también decir que dentro de lo que son las investigaciones cuantitativas también entran los esquemas explicativos. Entonces, lo que nosotros comúnmente conocemos como investigación cuantitativa puede llegar a ser o descriptivo según el objetivo que yo tenga, o puede llegar a ser explicativo. En los esquemas explicativos, que es lo que hoy nos corresponde, tenemos entonces que aquí lo que nosotros queremos estudiar de esa realidad tiene que ver entonces con fenómenos donde nosotros los entendemos planteando respuestas o explicaciones donde se establecen relaciones de causalidad entre las variables que estamos relacionando. Entonces, aquí queremos explicar los fenómenos según las causas que los determinan, ¿sí? En los esquemas explicativos, a diferencia de los descriptivos, queremos explicar las causas que anteceden o que explican un determinado fenómeno. Entonces, aquí establecemos en las hipótesis o en las respuestas a los problemas que planteamos en la investigación, planteamos o postulamos relaciones de causa y efecto entre esas variables. Por eso decimos que dependen una de otra. En los esquemas interpretativos, que es otra de las formas de hacer investigación, allí entonces entendemos las realidades de otras formas, porque lo que queremos es comprender los significados
que las personas le atribuyen a estas realidades o a estos fenómenos. Estas personas construyen esos significados con base en sus creencias, en sus experiencias que han tenido dentro de los grupos culturales, sus imaginarios sociales. Todo ello interfiere entonces en esas construcciones de significado que son particulares y que varían de una cultura u otra o de un sujeto a otro. Por eso decimos que los esquemas interpretativos son lo que conocemos comúnmente como investigaciones de tipo cualitativo. Aquí las realidades son tomadas como signos, es decir, que estas realidades que queremos estudiar significan algo para los sujetos, para las personas de los grupos culturales de nuestro estudio. A diferencia entonces de los esquemas explicativo y descriptivo, aquí no queremos generalizar los resultados que obtengamos con nuestro estudio, precisamente porque sabemos que estas significaciones de la realidad son particulares, que varían, como les decía, de un grupo o de una cultura a otra, y que por ende pues no podemos generalizar que los resultados que obtengamos sean aplicables, puedan ser también apliquen para otras culturas u otros grupos. Entonces tenemos ya como tal para adentrarnos dentro de los esquemas explicativos, que es lo que nos compete para el tema de nuestra unidad. Acá en los esquemas explicativos, como les decía, su principal característica o definición, que es la que los diferencia de los otros esquemas interpretativo y descriptivo, es que aquí nosotros queremos plantear unas hipótesis o unas respuestas tentativas a nuestras preguntas de investigación, estableciendo unas relaciones de causalidad, como les decía anteriormente. Entonces dice que la determinación entre las variables o la relación entre las variables se prueban por medio de dos tipos de estrategias, es decir, que estas causalidades que nosotros queremos comprobar con nuestra investigación explicativa la podemos hacer a través de dos formas, o sea que dentro de los esquemas explicativos también tenemos unas formas de hacer, dos formas de hacer investigación de tipo explicativo, que puede ser una forma correlacional explicativa o también podemos hacer investigaciones experimentales, ¿sí? Estas dos, como les digo, hacen parte de los esquemas explicativos y tenemos estas dos opciones. Podemos elegir una o la otra y esto depende de qué, de las hipótesis que nosotros planteemos en nuestro estudio, es decir, de las respuestas que nosotros damos de manera hipotética a las preguntas e interrogantes que nos hacemos en nuestra investigación. Entonces, hay correlaciones a las que les podemos atribuir causalidad, es decir, que cuando nosotros en una investigación explicativa planteamos esas relaciones entre dos variables y decimos entonces que una es la causa de la otra, pero que además esa causa, esa variable que es la causa de otra variable, es algo que ya se ha dado previamente, que el investigador cuando llega a estudiarlo encuentra que eso ya ha sucedido, esa situación, ese hecho es algo que ya ha sucedido y que el investigador lo que va a hacer es ir a mirar y a evaluar, a valorar, digamos, esa variable, cómo ha ocurrido ese fenómeno. Entonces, digamos que ya cuando tenemos ese conocimiento sobre esa variable que ya es un hecho ya consumado, algo que ya ha sucedido, y lo queremos entonces relacionar con otra variable a la cual él está determinando o la está explicando. Entonces decimos que, por ejemplo, tenemos la pobreza familiar atenta contra la educación de los hijos. Este es un ejemplo de una hipótesis que se maneja en un estudio correlacional explicativo. Como vemos, es explicativo porque estamos diciendo que la pobreza es la causa que explica que la educación de los hijos sea menor o que no haya educación para los hijos o que no puedan acceder a la educación. Entonces estamos diciendo que la pobreza es la causa y que la baja educación o la nula educación entonces es la variable que se ve afectada por esa pobreza familiar. Entonces tenemos una correlación explicativa porque estamos estableciendo una relación de causalidad, pero aquí el investigador, a diferencia en que en las investigaciones experimentales, no está creando la variable independiente, no la está diseñando, ni controlando, ni manipulando, porque ya está dada. El investigador simplemente va y la mira cómo se manifiesta esta.
Entonces, en las investigaciones experimentales tenemos que, a diferencia de las correlacionales explicativas, el investigador a través de los experimentos es que crea esas condiciones, es decir, que a diferencia de la anterior, que es correlacional, las condiciones ya estaban dadas, aquí las condiciones no están dadas. El investigador apenas las va a propiciar, las va a crear para que a través de esas condiciones que él crea, que él manipula, pueda generar un efecto sobre otra variable u otro fenómeno con el que le interesa hacer esa correlación. Bueno, entonces, a diferencia de los esquemas explicativos, como veíamos en los descriptivos, pues tenemos también otras dos formas de hacer investigación descriptiva. Una puede ser de tipo exploratorio, la otra correlacional, pero fíjense que a diferencia de las correlaciones explicativas que veíamos anteriormente, aquí las correlaciones son meramente descriptivas. Es decir, aquí no se plantean relaciones de causalidad ni se busca poner a prueba relaciones de causa-efecto. Es decir, que cuando yo planteo una relación entre variables, esta relación no implica ningún tipo de causalidad. En los esquemas descriptivos, como yo les decía inicialmente, estas descripciones, como su nombre lo dice, pues lo que buscan es describir una determinada realidad. ¿A partir de qué? De las variables que lo caracterizan o de esas características que se miden y que se evalúan, cómo es que se manifiestan en esa realidad. Entonces evaluamos el comportamiento de esas variables, las podemos tomar inicialmente, medirlas de manera independiente y ya luego correlacionarlas, pero como decíamos, las correlaciones en este tipo de investigación descriptiva no implican ninguna causalidad. Un ejemplo de ello es, cuando hacemos una investigación descriptiva donde la respuesta a mi pregunta de investigación implica una correlación, por ejemplo, correlacionar los resultados que obtienen los estudiantes de 10º semestre en los ECAES, y ustedes saben que esas pruebas son predictoras del éxito profesional. Entonces una investigación que busque correlacionar el desempeño que tienen los estudiantes en los ECAES o en las pruebas Saber Pro con el desempeño laboral o los logros que esos estudiantes tengan a futuro cuando ya sean profesionales y estén ejerciendo en un contexto laboral. Entonces decimos que podríamos relacionar los resultados que obtengan los estudiantes. Si por ejemplo ese estudiante tuvo buenos resultados, podríamos nosotros hipotetizar que cuando llegue al contexto laboral va a tener unos logros y un éxito mucho más asegurado. Entonces, lo que podríamos hacer en esta investigación es que más adelante, cuando ese estudiante ingrese a un contexto laboral, podríamos verificar a través de los desempeños que ha tenido en su contexto laboral, preguntando a sus superiores, por ejemplo, los éxitos que haya tenido en ese contexto laboral, y ahí podríamos entonces comprobar nuestra hipótesis, pero no estaríamos estableciendo una relación de causalidad, sino que ahí estamos diciendo es que hay una correlación, ¿sí? Como puede que un estudiante que obtenga buenos desempeños en los ECAES tenga un éxito en su contexto laboral más adelante, también puede ser que haya un estudiante que no obtuvo un buen promedio, igual tenga un buen desempeño en sus labores. Entonces, por eso decimos que las correlaciones son meramente descriptivas. Nosotros podríamos predecir que a mayor puntaje en el ECAES, pues mayor éxito laboral, ¿cierto? Pero es una correlación descriptiva, no estamos diciendo que el puntaje obtenido en el ECAES sea la causa del éxito laboral, ¿cierto? Ahí ya no tendría sentido porque estaríamos planteándolo en términos de causalidad y pues esa hipótesis pues no nos diría realmente pues como una verdad sobre lo que sería el desempeño profesional de un estudiante en el futuro. Entonces acá simplemente lo que hacemos es establecer relaciones entre las variables, correlaciones que son meramente descriptivas, es decir, que no implican relaciones de causa-efecto. Entonces, como les decía, cuando hablamos de investigaciones descriptivas, pues el ejemplo que les daba anteriormente, aquí no se plantean relaciones de causalidad. Lo que se hace es estudiar cómo se comporta una variable que nos interesa estudiar, en este caso, por ejemplo, las conductas de las personas para el cuidado del medio ambiente, o sea, conductas de cuidado del medio ambiente, cómo se han venido manifestando estas conductas en los últimos
últimos años, es decir, cómo se comporta esta variable en los últimos años. Para ello yo hago una medición, ya sea a través de una encuesta, y puede ser entonces comparar, digamos, una encuesta que se pueda realizar a las mismas personas en diferentes momentos y hacer una comparación cómo se han ido comportando estas conductas, cómo se han ido comportando esta variable que sería la conducta de cuidado del medio ambiente, y vemos que en las